y a dejar entonces lo que estamos aplicando. Bueno, entonces le repito, el siguiente producto va a ser el valor económico agregado, la aplicación del EVA, mediante una plantilla que yo les voy a subir la otra semana y unos datos de unas empresas que ustedes van a elegir. Entonces yo les subo al curso un foro donde ustedes eligen empresa. Cuando la elijan, entonces la marcan ahí, dice, en el grupo conformado por fulano, sutano, no sé qué, elegimos la empresa tal, con el fin de que vayan ahí en orden eligiendo y no se repita. Ninguno va a tener empresa repetida. Entonces yo trataré de enviar varias, bastantes empresas, y ahí no se van a pelear ni nada. Cada uno va a escoger una de ellas y ese es el trabajo que van a realizar. Bueno, entonces vamos a las manos a la obra. Vamos a mirar en qué vamos. Entonces, ¿cómo es ese acceso a esa plantilla? Esta es la plantillita que les comento, pero quiero mirar primero en el curso cómo andamos de tiempos. Permítame a ver cómo andamos por aquí de tiempos en el curso. Análisis de inversión. Estamos aquí el 23. Para el 28 está. ¿Para cuándo está el producto de crédito? ¿Para el 23? ¿Para el sábado? Sí, ¿no? Ya les di las pautas. Aquí están las pautas del Señor, para el producto. sábado. Están aquí las pautas para el producto de. ¿Dónde está? Pautas para el producto 3. Liquidación de operaciones de crédito. Ya tienen ahí las pautas de ese producto. Ahí están. Con base en un valor cualquiera, hacer las 3 formas de liquidación y hacer el análisis respectivo. Bueno, muy bien. Y luego, permítame ver, miramos más el calendario. De hoy en 8. De hoy en 8 no tenemos tutoría, parece ser. Tenemos en 15 días, el 5 de mayo, tutoría, luego el 19. Y luego entregan, la plantilla esta está para entregar a finales de mayo. Entonces tenemos todavía como 3 tutorías para mirar esa plantilla. Hoy, 21, el 5 de mayo y el 19, para que entreguen eso el 28. Luego en junio tenemos otra tutoría. Luego viene el examen. Esencial. El examen presencial, que es el día jueves 9 de junio y el 16 el opcional. Listo. Bueno, listo. Entonces, para que tomen nota, estén pendientes de lo que vamos hablando, porque el examen es de los temas que se hayan repasado. Bueno, entonces vamos a la plantilla en Excel. Entonces, esta es la plantillita para el EVA que yo se la subo la otra semana. ¿Qué Profe, contiene disculpe, esta? buenas noches. Don Ernei, buenas noches. Profe, ¿cómo está? Muy bien. Profe, disculpe la interrupción. ¿Qué posibilidades hay de que de pronto usted nos dé por ahí más tiempito para el P3? No, Ernei, eso es muy sencillo. Eso es hacer unas operaciones de crédito ahí. Eso el sábado se levanta a las 5 de la mañana allá en su pueblo natal y a las 7 ya está listo. El problema, profe, no es ese. El problema es que no se puede levantar temprano, pero el problema son las otras tutorías. El sábado, la gran mayoría de los compañeros tenemos tutorías, por lo menos pues, hasta mediodía. Yo por lo menos tengo hasta la 1 de la tarde. Ese producto se lo subí desde la semana pasada, Ernei. ¿Sí? O sea, ese producto 3 tiene las indicaciones, como yo les mandé un correíto, un mensaje, les dije, de la semana pasada está listo. O sea, ya lo tienen subido allá. Eso no es sino hacer una liquidación ahí como lo hicimos en clase, en la tutoría. Yo no le veo mucho problema a ese producto. Bueno, listo, profe. Muchas gracias. De todas maneras, nos toca a veces con sacrificios y cosas como a todos, Ernei. Entonces toca, cumplamos. Listo. Entonces les decía que esta es la plantillita. Ahí les estoy mostrando en pequeño para que la vean en su dimensión total. Entonces aquí se diligencian unos datos en amarillo y aquí al final entonces él les va a dar el EVA. El EVA por método 1 y el EVA por método 2 y él va calculando aquí una información.
Eso es lo que vamos a diligenciar. Entonces vamos a aprender a ver cómo se diligencia esto. Listo. Entonces ahora sí, en términos ya más grandecitos, vamos a mirar. Entonces ahí tienen el tema. Entonces van a tener un periodo T y un periodo T-1. ¿Qué quiere decir aquí esto? Esto está protegido. Es decir, ustedes, por ejemplo, no van a poder escribir diferente en otros sitios. Ah, bueno, aquí no la tengo protegida. Yo las dejo protegida. Proteger hoja. Proteger hoja. Ahí está. Entonces yo las dejo aquí para que no se les dañen las fórmulas. De tal forma que entonces ustedes van a escribir aquí en cualquier parte y no. ¿Y esto por qué no le está protegiendo? Ahí sí. Aquí no pueden escribir. Ve, aquí les deja. Aquí donde tienen fórmulas no les deja escribir. Vea, está protegido. Porque aquí tiene todo esto, está formuladito. Ahí tiene fórmulas y tal cosa. Aquí también tiene otra fórmula. Por aquí tiene otra fórmula y así. Entonces solamente lo que está sombreado en color amarillo es donde ustedes pueden escribir. Obviamente van a registrar aquí el nombre de la empresa que eligieron, de las que yo les dé, las cifras, todas las cifras que yo les voy a mandar, que les voy a proporcionar, les voy a facilitar, todas están en millones de pesos y los integrantes del CIPAS. Entonces lo que ustedes deben escribir aquí son registrar las ventas de cada año, los activos, los datos que están acá. Yo les voy a enseñar a hacer eso. Y aquí donde dice T y T-1 son los 2 años, el último año y el año anterior. Entonces, yo voy a mirar si ya hay información del 2021 en las empresas. Entonces, aquí sería el año 2021, el último. Y aquí en el T1 sería el 2020. Eso es lo que quiere decir el T y el T-1. Y observen que al hacerlo aquí, el 2021 y el 2020 lo diligencié donde estaban las ventas en el primer dato, él automáticamente en todos los demás ya quedó el 2021 y el 2020. Vea, toda la hojita quedó ya con el resultado del 2021, 2020, 2021, 2020. ¿Ven? Y ya no aparece T y T-1 como estaba. Ese 2021 y 2020 no lo pueden escribir sino ahí. Porque, por ejemplo, aquí, mira, aquí está protegido, aquí no les deja. Profe, usted nos dijo que era donde estaba T y T-1. Escribiéramos el valor, perdón, los años. Mira, entonces, originalmente está así. Todo está con T y T-1. Así se las envío. Todo está con T y T-1. ¿Ok? Ahí lo ven. T, T-1, T, T-1. Toda la hoja. Ah, entonces, cualquiera llega y entra y dice, entonces yo conseguí aquí un T y T-1, aquí donde está el beta. Y voy a escribir ahí, profe, no me deja escribir el 2020 y 2021, porque no lo puede escribir en cualquier parte. Solo al comienzo, aquí donde está en la fila esta primera, donde están las ventas, ahí escribe 2021 en lugar de T, y en lugar de T-1, 2020. Y ya, entonces ahí sí ya le queda toda la hoja formateada con los años. Y aquí escriben el nombre de la empresa, las cifras y los nombres de las personas. Entonces, hoy no voy a trabajar esto de ventas, activos, ni nada de todas las operaciones de los datos de la empresa hasta que ustedes los tengan. La otra semana, Dios mediante, se los informo ahí por un foro para que elijan. Hoy vamos a trabajar estas tasas. RF, RM, inflación Colombia, inflación Estados Unidos, beta unlevered, tasa de impuesto de renta, prima riesgo país y costo promedio de deuda financiera. Entonces vamos a ver cómo nos rinde. Entonces lo primero es que aquí hay unos que son valores en la hoja, ventas, valor de ventas, total de activos, activos de operación, patrimonio, utilidad neta. Todos estos son valores en pesos, cartera comercial, inventarios, proveedores. Y hay otros que son datos en porcentaje. Estas tasas, este beta no es en porcentaje, este es un número. Esta tasa, esta prima es un porcentaje y este costo. Entonces hay muchos datos que son porcentual. Entonces, ¿de dónde van a sacar esta información? Entonces yo les enseño a hacer un año y ustedes hacen lo mismo para el otro año. Voy a mirar el 2021.
si es que al caso tenemos información de las empresas del 2021. Si todavía no hay información del 2021, pues bueno, ya a estas alturas deben estar publicadas la mayoría de las empresas con datos del 2021. Ya pasaron asambleas y en la asamblea es donde se hacen las aprobaciones de los estados financieros. Entonces ahí muy seguramente ya quedó aprobado esos informes financieros. Entonces ya deben estar la información de ese año. Entonces diligenciamos también estas tasas del 2021 y del 2020. Entonces yo les enseño a hacer la del 2021 para que ustedes lo hagan con el 2020. ¿Listo? Bueno, entonces lo primero, estas dos tasas, RF y RM, estos son traducciones al inglés, son tasas, R significa riesgo, las letras en inglés R-I-S-K, risk, se escribe así, R-I-S-K, eso traduce riesgo, risk, y el F es free, esas son las iniciales de RF, libre de riesgo, eso es lo que quiere decir, ¿ok? La primera letrica, RF, libre de riesgo. Entonces ya miramos qué es eso. Y la RM, lo mismo, riesgo, risk. Y la M es market, riesgo de mercado. Entonces una tasa riesgo libre o libre riesgo y una tasa riesgo mercado. ¿Ok? ¿Qué es esto? Esto es entonces que para hacer la evaluación de, bueno, primero, vamos a empezar, empecé bien con las tasas. Lo primero es empezar aquí por el final, el famoso EVA. El EVA, como les dije, es una traducción del inglés que traduce, cierto que esto está protegido, no me deja escribir, voy a escribirlo por acá. El EVA traduce economic value, economic value a depth. Ahí estoy escribiendo donde debo escribir son cifras, pero para que lo vean. Esa es la traducción de valor económico agregado. Son las iniciales. EVA, EVA, Economic Value Added. ¿Y qué es? El valor económico agregado, este valor que calcula aquí al final, se puede hallar sin o con depreciación, sin depreciación o con depreciación. Y se puede calcular por dos métodos. Entonces aquí está EVA, método 1 sin depreciación, EVA, método 2 sin depreciación. EVA, método 1 con depreciación, EVA, método 2 con depreciación. El hecho de que diga método 1 o método 2 es simplemente la forma en que se puede obtener. Entonces hay aquí una fórmula, aquí tiene una fórmula que aplica para ese EVA método 1 y para el método 2 aplica otra fórmula diferente, pero el resultado es el mismo. Es el mismo en método 1 y método 2, no es el mismo en sin y con depreciación. Obviamente, si calculamos el EVA sin depreciación da un valor y con depreciación da otro valor. A lo que me refiero que es igual es obviamente que el método. Método 1 sin depreciación es igual al EVA método 2 sin depreciación. O método 1 con depreciación es igual a método 2 con depreciación. Esos son los valores que son iguales. No son iguales los dos métodos, sino son iguales, no son iguales los dos sistemas sin y con depreciación, sino los dos métodos. El 1 y el 2 en sin son iguales y el 1 y el 2 con son iguales. ¿Ok? Bueno. ¿Y qué es el EVA? Entonces el EVA al final es un numerito, es un valor, es una cifra, es un dato en millones de pesos. Como las cifras las vamos a trabajar en millones de pesos, al final ese resultado puede ser positivo o puede ser negativo. Cuando es positivo el resultado, quiere decir que se genera valor agregado. Y cuando es negativo el resultado, quiere decir que se destruye valor económico agregado. Entonces el resultado positivo se denomina generación de valor económico agregado.
Y el resultado negativo significa destrucción de valor económico agregado. ¿Ok? ¿Y eso de qué depende? De que sea positivo o negativo. Pues de toda una serie de información que está aquí en la hojita, que al final lo que compara es este ROIC, ya les voy a explicar en su detalle qué es, lo va a comparar contra esta tasa, WACC. Y para hallar esta tasa, necesitamos estos daticos que vamos a empezar a diligenciar esta noche. RF, RM, inflación y todo lo demás. Entonces, eso es lo que hace la plantilla. Vamos a explicar, todavía no les he dicho qué es WACC, apenas les dije que era el EVA en general, no les di la fórmula, después la miramos en detalle. Les dije que era el RF y que era el RM, Risk Free y Risk Market. Entonces, para estos datos, ¿qué necesitamos? Entonces, necesitamos acudir a una información de un señor que nos da estos datos. Y un señor que no está aquí en Colombia. Es un señor, Ashwat Damodaran, que es un profesor de la Universidad de Nueva York en temas de finanzas corporativas y que él ha sacado estos datos, pues los datos como tal no, nosotros los podemos obtener, pero tiene las bases para poder llegar a esta información. Tiene este RF para poderlo sacar, este RM, y tiene el beta y la prima riesgo país. Entonces, de esa base de datos de este señor que vamos a usar, ustedes también la van a usar para aplicar el del otro año. Yo les voy a decir el de un año, cómo hacerlo. Entonces, vamos a buscar a ese señor para empezar a obtener aquí estos datos. Entonces, nos vamos aquí a una página, aquí a internet, y le decimos www.da, mo, da, mo, da, damodaran, damodaran.com. Esa es la página del señor. damodaran.com. C-O-M. Ahí lo ven, ¿cierto? Muy pequeño, ahí se ve, sí. Bueno, lo hice. Bueno, listo, copien allá para que vayan a ir teniendo datos. Damodaran. Y ahí está la página del señor Damodaran. Aquí nos apareció en Spanish, que bueno, que a veces aparece en inglés. Mi nombre es Ashwat Damodaran, es profesor de finanzas corporativas en el External School of Business de la Universidad de Nueva York. Un maestro, me encanta en finanzas corporativas, valoración, bueno, no sé qué más. Se divide en 4 sesiones, la enseñanza, incluye todas mis clases, con las del MBA, dicta en un MBA que es un Magister Business Administration. El segundo, escribir, y aquí están los datos, las herramientas, y aquí hay un enlace que si les aparece en inglés les dice data, que son los datos, aquí este. Están siguiendo aquí el mouse, aquí donde estoy moviéndolo, ¿y lo ven? Acá a Señor, la izquierda, bueno, ahí si les aparece en español, datos, si les aparece en inglés, dice data, y está así sombreado en color azul y una rayita que quiere decir que es un enlace. Yo puedo picar ahí y me envía a otra página. Entonces ingresamos ahí a donde dice datos o data, allá en English. Muy bien. Y aquí en esta los envía a esta página. Ahí se las amplío. Y estando en esta página, en Spanish, entran donde dice datos archivados. Si están en English, les dice archivate data, archivate data, datos archivados, lo mismo, traduce lo mismo. Aquí por este lado, el penúltima pestaña. Y dentro de esa penúltima pestaña, aquí están las pestañas, ¿no? La primera, la segunda, la guarda, la penúltima. Y dentro de esta, el primero, que dice gobierno corporativo. En inglés dirá corporate government, lo mismo. Entonces, ingresamos aquí a gobierno corporativo, datos archivados, y dentro de esta, gobierno corporativo. Y nos envía a esta página.
Ah, bueno, es que esto no me gusta tanto en Spanish porque dice aquí a nosotros. En inglés diría USA, Estados Unidos, porque él está en Estados Unidos. Diría aquí Estados Unidos, Europe, Japón, y aquí diría Emerging Markets, mercados emergentes y global. Y aquí están los elementos de los datos, entonces está en su debida traducción ya aquí en español. Y cada uno de estos numeritos que ustedes ven ahí, que 1.99, que 1.20, que 1.18, que 1.15, y mire aquí hacia abajo, 1.01, y mire, 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 sigamos bajando, mire, cada uno de esos numeritos, ahí hay un archivo, y en cada uno de esos archivos, mire, mire qué cantidad de información este señor, yo no sé si el señor duerma o cómo hará, bueno, tendrá ya mire, mire, mire toda la información que tiene este joven. Es una machera que le facilita a uno todos los datos ya. Entonces, toda esta información son archivos que él ha hecho, que él ha creado, con lo que diga ahí al frente, la información que uno necesite. Y cada uno de esos numeritos es el año. Entonces, si dice 15, es el año 2015, 3, el año 2003, 20, el año 2020, 4, el año 2004, 16, año 2016, 19, año 2019. Les coloca el 1, ¿no? 1, como el primer mes o lo que sea, para poderlo separar como entre año y mes. Pero todos tienen con 1, no dice el 2, ni el 3, ni el 5, todos 1, slash y el año. Bueno, muy bien, entonces estando ahí en datos gobierno corporativo, para poder calcular lo primero que son ¿las qué? El RF y el RM, nos vamos a ir aquí, a este que no está por año, sino dice rendimiento histórico de acciones, bonos y letras de los Estados Unidos. En inglés esto tendría que aparecer como return historic stocks, acciones, bonds, and esto lo llaman cash USA. Entonces lo llaman retorno, rendimientos, return, historic, stocks, of stocks, acciones, bonds, and cash. No, este no es cash. ¿Cómo es que lo llama así? Cash. Cash o efectivo de los Estados Unidos. Entonces entramos aquí. Estando aquí en esta paginita, entonces aquí no el primer enlace donde están estos números, sino el segundo enlace aquí, el segundo Vamos a ingresar ahí. Ahí está también aquí ya otra vez en Spanish. Bueno, entonces aquí tienen la información. Rendimientos anuales, return, investment por año, years, está esta información. Entonces aquí les aparece estos datos, el tesoro de los Estados Unidos, los bonos, allá aparecerá como bonds, etcétera. Bueno, entonces aquí tenemos ya un dato, una información desde el año 1928 hasta el año 2021. Ya está hasta el año anterior. Muy bien. Esta información que está aquí la podemos llevar a un Excel. Entonces aquí descargue como un archivo de Excel en su lugar y allá en inglés también le va a decir que lo puede bajar a un Excel. Entonces aquí este enlace que está aquí en color azul subrayado lo podemos aquí acceder y él nos envía todos estos datos que no están en Excel, nos los manda a un Excel para que nos facilite las operaciones. Y aquí lo bajó, vea. Le di clic a este datico, aquí a este valor, a este enlace, y aquí nos baja el archivo en Excel. Y aquí lo abrimos en Excel. Habilitar edición. Y ahí nos dejó en una página que pues no tiene información. Nos vamos a ir entonces, a ver aquí esta página, ¿cuál es? No, a ver, entonces vámonos. Ya les digo, mire todos los datos que él tiene aquí. Aquí vamos a irnos a... es correcto, ahí está. Retornos por año. En las pestañas de abajo, observen, estoy en las pestañas de abajo.
Cuando ustedes abren el archivo en Excel, les abren la primera pestaña aquí. Pestaña llamo esta parte de abajo. O hoja, la primera hoja. O pestaña. Nos vamos a la segunda hoja. Retornos por año o rendimientos por año. Aquí, esta. Esa es la información. Aquí tenemos los datos que vamos a usar. Entonces, ¿qué datos vamos a usar para la información que nos está pidiendo allá la hojita? Vamos a usar los datos de la columna G, esta G, y los datos de la columna I. Permítame a ver. Bonos 5, miremos a ver el número 5, ¿qué nos dice aquí abajo? Este no tiene la información. Aquí lo debe decir. Stocks, las acciones, prima de riesgo, tasa de inflación. Espérenme a ver que no les diga lo que no es. Los bonos. Bonos. Vamos a ver si el original nos dice la información. Aquí en el original. No. Estos numeritos que él le pone aquí, 3, 4, esto no es que sean meses, 4 meses, ni aquí 5 meses, ni nada, sino es el número para identificar qué quiere decir, pero pensé que estaba aquí en la parte de abajo, descrito el 3, 4 y 5, no está. Devolvámonos aquí. Déjeme a ver. Aquí ya no hay más. Bueno, no está la explicación, pero bueno, listo. Entonces, a ver, utilizamos entonces esta columna, la G, que es así, es la que necesitamos, y la columna, no tiene que ser sí. Estos son los billetes, caja. Eso es lo que llama ya tesorería, billetes, que está diciéndoles que cash. Y los bonos, y estos son bonos AA corporativo, no, y la columna I. Utilizamos la G y la I. Ponerla aquí en este color, moradito. Listo. Esas dos columnas son las que vamos a usar. Y obviamente aquí la columna aquí de la izquierda, los años. Entonces voy a dejar aquí inmovilizar paneles para estar bajando, vea, y poder ver aquí el título y los años. De tal forma que yo me muevo aquí hacia la derecha y entonces me quedan quietos aquí los años y ahí estamos con la información. Ahí estamos las dos columnas que necesitamos con los años. Eso es. Es que esto está muy amplio, entonces a ver si se puede reducir. Así está mejor. Listo. Entonces, ¿en qué consiste? El ejercicio para calcular el famoso RF y RM. Entonces, la columna de color amarillo, voy a insertar aquí una fila. Esta de color amarillo, con esa calculamos el RM. Ya les explico. Y la columna de color moradito, con esa calculamos el RF. ¿Qué es esto? Entonces, como les dije, el RF es el risk free, riesgo libre. Y el RM es riesgo mercado. Entonces, aquí en la columna RF, en la columna I, perdón, que es la que vamos a determinar para el RF, nos está mostrando el resultado de las inversiones en los bonos del tesoro. Estos son US tesoro de los bonos de los Estados Unidos. ¿Y por qué esto es RF? Porque como es libre de riesgo o riesgo libre, los títulos valores ya lo saben, en bolsa de valores, títulos
son un CDT, una acción, un bono, es un título valor, un TES, títulos valores que se negocian. Los títulos valores emitidos por el Banco Central. En nuestro país, ¿cuál es el Banco Central? ¿El Banco de la República? El Banco de la República, muy bien. Y en Estados Unidos, ¿cuál es el Banco Central? No me busquen en internet, si saben. Un banco también, el Banco del Gobierno, pero no sé cómo se llama. Si lo saben, si no saben, no se pongan a buscar. En Estados Unidos, el Banco Central se denomina la FED, F-E-D, Reserva Federal de los Estados Unidos, la FED. Buscan FED, F-E-D, y esa es la Reserva Federal, Banco Central de Estados Unidos. Casi todos los países tienen es Banco Central. Nosotros lo llamamos es Banco de la República. Pero en Argentina, en Venezuela, en Ecuador, en Chile, no existe Banco de la República, sino Banco Central de Argentina, Banco Central de Chile, Banco Central de Ecuador, Banco Central de Venezuela, Banco Central de Perú, Banco Central de cada país. Aquí nosotros es Banco de la República. En Estados Unidos no es ni lo uno ni lo otro, sino la FED. Entonces, estos bonos, el valor de esos bonos que están ahí esos en dólares, el valor de estos bonos emitidos o comprados o negociados en el mercado en dólares están emitidos, están respaldados por la FED, por el Banco Central. Por lo tanto, son los de más bajo riesgo. El RF traduciría, como ya les dije, libre de riesgo, pero libre de riesgo no hay nada. ¿Qué tendrá algo que no sea, que no tenga riesgo? Todo tiene un riesgo. Unos un riesgo más altos, otros un riesgo más bajito, pero todos tienen riesgo. Entonces el RF lo hacemos referencia a los papeles, a los títulos valores de más bajito riesgo, los del riesgo más bajito. ¿Y quién es el riesgo más bajito? Pues los que ampara, los que avala, los que expide, los que emite el Banco Central de un país. Esos son los de más bajo riesgo. En Colombia, ¿cuáles son los bonos emitidos por el Banco de la República? ¿Cómo se llaman? ¿Títulos de valor? ¿Algo así? ¿Cómo se llaman los títulos emitidos por el Banco de la República? Se denominan ¿Tienes? TES, se denominan TES, T-E-S, títulos del Estado, títulos de la tesorería, o títulos del Estado. Son los que emite el Banco de la República de Colombia. En Estados Unidos, los que emite la FED se denominan bonos, del Tesoro, pues aquí está el Tesoro de los Estados Unidos. Esos son. Entonces, son los de más bajito riesgo. Ahora me preguntarán, nadie me ha preguntado, profe, entonces, ¿por qué no tomamos mejor los test de Colombia? ¿Por qué nos tenemos que ir para donde este señor Damodarán y buscar los bonos de Estados Unidos? Porque si aplicamos lo de Colombia, en bonos no hay problema, pero cuando apliquemos el riesgo de mercado en Colombia, ahí hay una dificultad. Ya les voy a explicar. Vamos por partes. Entonces vamos a calcular lo primero la tasa RF con base en los bonos que emite la Reserva Federal de los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces para ese cálculo voy a insertar aquí unas filas para que nos quede fácil aquí de hacerlo. Ya estamos aquí en Excel. Entonces la operación que se hace, se las escribo aquí la operación y ahorita la hacemos con números. La operación que hacemos es calcularle un promedio geométrico. No es ni un promedio aritmético o simple, que es sumar y dividir. No es un promedio ponderado, que es en proporción, como las notas, sino un promedio geométrico. Entonces, ¿cómo es un promedio geométrico? Es igual, ahorita lo hacemos la operación. Estoy haciéndola aquí con espacios, no para hacer la operación, sino para escribir la fórmula. El valor final
sobre el valor inicial y esto va elevado, como es geométrico, elevado a la 1 sobre n. Ya les digo eso que es, menos 1. Esa es la fórmula de un promedio geométrico. Igual, valor final sobre valor inicial, paréntesis, elevado a la 1 sobre n, en paréntesis, y menos 1. Con eso se calcula el valor. Aquí como le puse como fórmula, pues me va a sacar error, ¿no? Dejémoslo aquí que no sea fórmula así, que sea eso. Ahí sí, que es la operación como tal. Quitémosle estos colores para que no se nos distorsione aquí la información. Listo, así. Esa es la formulita de promedio geométrico. Un promedio geométrico de cualquier cifra la sacan de esa forma. Entonces, final sobre inicial elevado a la 1 sobre n. Cuando uno elevado a la 1 sobre n algo, esto es elevado a la 1 radical. Si yo quiero saber la raíz cuadrada, es elevado a la 1 sobre 2. Es como dirá, coja un valor y elévelo a la 1 medio. Esa es la raíz cuadrada. La raíz cúbica, coja un valor y elévelo a la 1 sobre 3, un tercio, raíz cúbica. Raíz quinta, elévelo a la 1 sobre 5, raíz quinta. ¿Ok? Y el n es dependiendo del plazo que yo tome, que vayamos a utilizar. Entonces vamos a utilizar para el referente del RF y el RM la variación que han tenido esos papeles en el mercado de los Estados Unidos durante 10 años. Entonces nuestro n, el exponente n elevado a la 1 sobre algo será a la 1 sobre 10. Quiere decir que al valor final sobre el valor inicial le vamos a sacar la raíz décima. Y eso es lo que nos da un promedio geométrico. Entonces tomamos el valor final del 2021 y el valor inicial de 10 años atrás, 10 años, para que sea el exponente a la 10. Si tomáramos 5 años, el exponente sería a la 5. Si tomamos la diferencia de la información de un solo año, pues sería a la 1. Valor final sobre valor inicial elevado a la 1 sobre 1, que es lo mismo. Un solo año, 2021 contra el 2020. 2 años, entonces elevado a la 1 medio, raíz cuadrada. 5 años elevado a la 1 quinto. 8 años elevado a la 1 octavo. 20 años elevado a la 1 veinteavo. Y así. Incluso aquí el señor Damodarán, aquí saca el promedio. Este es un average aritmético y aquí está el average geométrico. Aquí sacó el geométrico. Ah, mire, ahí lo tiene. Y ahí está elevado, vea, elevado a la 1 sobre la diferencia de los años. Dividió un valor entre otro y aquí dice lo elevé a la 1 sobre, y esta resta son el número de años que está tomando. Entonces aquí está tomando desde 1928 hasta el 2021, como 80 años, del 72 al 21 y del 12 al 21. 9 años, 10 años, entonces eleva a la 9, eleva a la 15, eleva a la 50, según lo que se necesite. Nosotros vamos a hacerlo entonces con 10 años. Entonces, para 10 años, ¿qué se necesita? Necesitamos entonces, vamos a ver por aquí esto que me está estorbando, listo. Entonces necesitamos el dato del 2021. Vamos a subrayarlo aquí. Vamos a ponerle un color para que lo distingamos. Color así, azul. 2021. Y 10 años atrás, pues será el 2011. Permítame, 2011, este dato. Permítame, cuento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sí, correcto. Ahí hay 10 años de diferencia, o sea, intervalos de 10 años. Si yo resto 2021 menos 2011, ahí me dan 10 años, ¿no es cierto? Pero no son 10 años porque son por intervalos de tiempo. Es decir, si tomo 2011, para compararlo sería con el 2012, entonces tengo que comparar 2 años y ahí solamente estoy sacando el dato de un año, el del 2012, comparado con el del 11, 1. El del 2013 comparado con el del 2011, ahí van 2 años y así sucesivamente. Entonces aquí van 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Y 2021 comparado con 2011 nos dan 10 años de variación. Entonces, estos dos datos que están en azul, 8.526,95 el 2021 y, ¿cuál fue el otro? Y 6.726,52 el del 2011. Bien, entonces vamos a usar esos dos datos aquí para que nos quede más cerquita. Eso, ahí está. Entonces vamos a aplicar esta formulita. Entonces decimos igual, paréntesis. Como están en Excel, yo puedo tomar aquí la información. 8.526,95 dividido, ese es el final, dato final, aquí la fórmula, sobre dato inicial, 2011, paréntesis. Estoy aplicando aquí la fórmula, final sobre inicial, ya. Final 2021, inicial 2011. Vamos a tomar un referente de 10 años, lo normal. Elevado, paréntesis. ¿Ven? La fórmula aquí la tienen ahí debajo. A la 1, ¿sobre cuánto? ¿1 sobre qué? ¿10? Sobre 10. ¿Por qué sobre 10? Porque Porque son 10 años que vamos a estamos tomando calcular, ¿no? diferencia de 10 años del 2021 con respecto al 2011. Entonces, elevado a la número de años de diferencias que estoy tomando, elevado a la 1/10. Paréntesis, menos 1. Y con eso ya obtenemos el primer dato, el RF del 2021. Tomando el referente del 2021 de los bonos de los Estados Unidos sobre los bonos de los Estados Unidos del 2011. Va en paréntesis elevado a la paréntesis 1/10. 1/10 quiere decir la raíz décima, ¿no? Ya lo saben, raíz, le estamos sacando la raíz décima a esa división y luego menos 1. Y ese resultado lo ponemos en porcentaje. Porcentaje. Uy, se está dando bien bajito. Bueno, eso es 240. 240, entonces quiere decir que ese fue el rendimiento de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos en un periodo de 10 años a partir del 2021 con respecto a 10 años atrás, al 2011. 240. Permítame, yo hago aquí una operación enseguida. 610, no, esto está muy alto. Sí, alto. Ok. Ese es el 2021. Entonces ustedes se van aquí a la hojita en Excel de la plantilla. Es que este bendito coso. No, no quiero así. Listo, dejémoslo ya escondido. Se van aquí a la plantilla y dicen RF del 2021, 2,40. Con 2 decimales siempre, 2,40. Incluso aquí el resultado de pronto no es 0,40. Si le ponemos más decimales, mire, esto debe tener más decimales aquí. 2,4000 no sé qué. Ahí da un poco más de cosas, ¿no? Pero bueno, en aras de que no sea tan exacto. Si uno quisiera ser todavía más exacto, allá en la plantilla, pues en lugar de hacer la fórmula aquí, hace la fórmula allá en la plantilla, si lo quiere. Entonces, en lugar de escribir aquí 240, aquí hace la fórmula. Igual, paréntesis, y toma los datos. No va a ser lo mismo de aquí, no es copiar, sino 8.526,95. 8.526,95. 95,95. Acuérdese que no le podemos escribir a los 8.000 puntos, ¿no? Porque ese es nuestro punto. El decimal sí ya, 95, es ahí donde escribimos el coma. Sobre el del 2011, que es de sobre 6.726,52. Cierra paréntesis, elevado, paréntesis, a la 1 sobre 10, paréntesis, menos 1.
La misma operación que hice ahora, pero allá la hice fue con las cifras porque estaba en la hoja donde están las cifras. Aquí no la puedo hacer con las cifras, aquí no le puedo decir cójame el valor de allá, porque esta es una hoja, el EVA es un archivo distinto a este archivo del señor Damodarán. Entonces, cuando uno lo hace con archivos diferentes, aparentemente le hace bien la operación, pero después cuando haga cualquier cambio, si usted no tiene las dos hojas en el mismo computador, les cambia todas las operaciones. Entonces aquí me tocó escribir los números, los valores, porque estoy en la hojita mía propia, el EVA, y esta es la del señor Damodarán, que la pasé a Excel. ¿Ok? Y hago el Enter y ahí me tiene que dar lo mismo, 240. Aquí me da obviamente con todos los decimales, porque como aquí la hice, ahí me vuelve a dar con todos los decimales que están allá. No necesito mostrar todos los decimales. Ahí siempre le va a mostrar solamente los dos últimos, 2,40. Y aquí cuando usted los calcule, también los calcula con dos decimales, ¿ok? Mínimo con dos. No así. ¿Cuánto le dio 2? ¿Cuánto escribió allá? 2. Le queda mal. Eso no dice 2. Pero ahí me dio 2, profe. Pues póngale decimales, póngale aquí la flechita. 2,4. Bueno, da lo mismo que 2,40, pero cuando sea 2,41 le va a quedar mal. Aquí porque el 0 no afectó. Listo, 2,40. Y esto mismo lo hace aquí en el RM. Entonces ya puedo copiar esta misma fórmula, porque aquí lo tengo por fórmula, copiar esa misma fórmula aquí debajo del RM. Y en el RM vale 16,40. Que sería tomar lo mismo, los mismos datos 2021, que sería este del 2021. Pongámosle aquí otro color, ese rojito, y el dato del 2011, este color. Entonces, es la misma fórmula, pero aplicado ahora a otra columna. Entonces, cuando hicimos el de los bonos, 2021 sobre 2011, 8.000 sobre 6.000, paréntesis, a la undécimo menos 1. Aquí lo mismo, pero aquí tiene otros valores, 761.000 sobre 166.000, elevado a la undécimo menos 1. La misma fórmula, exactamente la misma formulita. Entonces, como ya aquí la hice la fórmula debajo de los datos, de donde los necesitaba, simplemente lo copio y lo pego debajo de los otros datos y él vuelve y toma. Y ahí ustedes miren lo que está tomando. Está tomando la celda G112, que son estos, sobre la celda G102, y lo está elevando a la undécimo, lo mismo, a la 1 sobre 10 menos 1. Y este es el famoso RM. Esto también debe tener decimales, vea, aquí sí ya cambia, aquí es 16,39, no sé qué cosas. Pero bueno, lo hicimos ahí y nos quedó 16,40. Nos vamos aquí para la hojita y entonces en el RM del 2021, 16,40. Este lo hicimos al fin con qué, con fórmula. Dejémoslo sin fórmula para que no nos dañe aquí. 2,40. 2,40. Ahora, ¿qué quiere decir este RM? Aquí está tomando el SIP 500, quiere decir el Standard & Poor's. Esto es un indicador de las acciones, del comportamiento de las acciones en los Estados Unidos. Este indicador Standard & Poor's sería en Colombia el equivalente, pero con cifras muy diferentes, al Colcap, que incluso ustedes podrían haber negociado Colcap en la bolsa de valores. Había un indicador que era el índice Colcap, decía Colcap, índice Colcap, que es el que en Colombia se mide con 25 acciones, imagínense, y en Estados Unidos lo miden con 500, estas son 500 acciones. Son las 500 más representativas del mercado accionario en los Estados Unidos. ¿Cómo será ese mercadito? Nosotros son 25 y eso casi siempre son las mismas, Ecopetrol y 24 más. Los bancos, los que ustedes negociaron ahí en sus operaciones. Entonces,
Este 240 quiere decir que el rendimiento promedio geométrico de los bonos en los Estados Unidos de Norteamérica en los últimos 10 años ha sido del 2,40% por año. Es un promedio geométrico, promedio por año. Y el rendimiento de las acciones en los Estados Unidos a partir del Standard & Poor's S&P 500 tiene un rendimiento, imagínense ustedes, del 16,40. Cuando esto lo aplicamos, entonces aquí es la gran diferencia en Colombia. En Colombia los bonos, que son los TES, puede ser que rindan un poquito más que esto, claro, esto es por año, ¿no? Es 2,40 promedio por año. En Colombia puede ser que esto esté rindiendo, actualmente los TES deben estar por ahí al ¿qué? Al 6, al 5, al 6%. Promedio puede estar rindiendo un 4, un 5%. Rinden un poco más. Pero es que la gran diferencia es que esto es en dólares y el de nosotros son pesitos colombianos. Pero el Standard & Poor's de Estados Unidos, un rendimiento por año, o sea, haber comprado una acción en el 2011, esto lo que nos quiere decir es, si usted compró una acción en el 2011 y la vendió el año pasado en el 2021, en promedio, usted se tuvo que ganar un 16,40 por año, por ciento. Eso es una tasa ni la machísima. Y esto es en dólares, son inversiones en dólares, acciones. En Colombia, ese Colcap de esos 10 años, si no le da negativo, apenas le dará por allá el 2, 3%. Y eso hace que no se pueda utilizar el Colcap de Colombia ni los bonos de los TES de Colombia, por una razón muy sencilla. Las palabritas que les dije, RF y RM, libre riesgo, bajo riesgo y riesgo de mercado, tienen que ser concordantes, coherentes, que si hay un riesgo bajito, risk free, y hay un riesgo moderado, un riesgo alto, mercado, ese riesgo hace que la rentabilidad sea en la misma proporción. ¿Qué quiere decir? Que si estamos hablando de un RF libre de riesgo, riesgo bajito, el rendimiento es bajito, aquí lo vemos. Y si estamos hablando de un riesgo más alto, que es el del mercado accionario, que es el más riesgoso de todos, son las acciones, estos son bonos, son papeles avalados por la Fed, y estos son papeles no avalados por ninguna Fed, sino son todos los títulos, valores de acciones, unos de acciones de McDonald's, de IBM, de American Airlines, de todas las empresas que cotizan en la bolsa de Estados Unidos, cualquier cantidad de acciones ahí, de servicios, de inversión, de hidrocarburos, bueno, eso es un riesgo, así como ustedes vieron el ejercicio, que era un riesgo, que se bajaba, que se subía, esos son riesgos. Entonces este es un riesgo alto, debería tener una rentabilidad alta, como lo vemos, riesgo alto, rentabilidad del 16, riesgo bajito, rentabilidad bajita. Pero esto en Colombia no funciona así. En nuestro caso es más alta la rentabilidad de los TES que la de las acciones. Y entonces eso es una contradicción, no porque esté mal calculado, sino porque nuestro mercado, no de bonos, no de los TES, sino nuestro mercado de acciones es muy incipiente, es muy pobre, es muy poquito, no tiene una evolución, una fortaleza que lo respalde, como lo tiene aquí. Aquí, por eso les digo, está comparando solamente 500 acciones, tomaron 500 y siempre las van cambiando. Las ¿Pero más a qué se importantes. debe eso? Es decir, que por qué, digamos, el tema de la BBC es tan... Sí, lo que usted está diciendo. Pues, pregunta, ¿usted ha comprado acciones aparte de las que hizo en el concurso? ¿En su familia han comprado acciones? ¿Sabía que No, existía el mercado? Por eso, entonces ahí sí, estamos. no, sí. O sea, el tema sí, digamos que yo lo conocía cuando Ecopetrol sacó al mercado hace muchísimos años que vendía las acciones a Pero, millón, que pero, muchísima pero gente el compró. normal de la gente
El normal de la gente no tiene ni idea que eso existe y que eso se usa y eso lo utilizan por allá unas firmas comisionistas, mientras que en un mercado como en los Estados Unidos, desde muy pequeñitos los chinos, los papás les van comprando las acciones, les van regalando en lugar de un carro, una casa o lo que sea, son unas acciones. Entonces eso hace que ese mercado se fortalezca. Obviamente, ¿cuántas empresas hay en Estados Unidos? ¿Cuántos habitantes son? ¿Ustedes saben cuántos habitantes tiene Estados Unidos? ¿Como 300 millones? 420 millones de habitantes, 10 veces más que nosotros. Nosotros 45, son 10 veces más grandes. ¿Cuántas empresas hay? ¿Cómo es ese mercado? Entonces, pues eso es una cosa de otro mundo. Entonces, pues obviamente la pregunta que me hace, pues tiene su lógica de que estamos comparándonos entre un monstruo y un pobrecito ahí que hasta ahora tiene bueno, ni la décima parte de los habitantes, quién sabe qué porción de empresas. Entonces, si nuestras empresas son incipientes y antes, por el contrario de crear, lo que hacen es que se acaban, se cierran, se liquidan, y bueno, y todo lo que ya sabemos que está pasando en nuestro país, y Dios no quiera lo que nos vaya a pasar ahora con nuevas elecciones y todo este cuento, ahí sí que peor, acabamos esto y bueno, mejor dicho, ni hablemos de eso. Entonces, es un país con un desarrollo, es un país desarrollado. Nosotros somos, como sabemos, mercados emergentes, subdesarrollados. No tenemos un progreso, no tenemos un mercado de capitales, un mercado accionario fuerte, relevante. En Latinoamérica, quizás Brasil y México son los más fuertes en mercado accionario. Después seguiría Chile, que es otro país también importante. Entonces nosotros, pues pequeños ahí, poquitas empresas, no hay quien cotice. Y si cotizan, ustedes vieron, todos los días que ustedes entraban a la página, en un solo pantallazo, escogían las empresas. Ahí estaban. No necesitaban pasar 15, 20 pantallas. ¿Cómo será para usted invertir ese si hubiéramos hecho este concurso con las acciones de Estados Unidos? Tendrían ustedes como quién sabe cuántas páginas salgan y salgan y salgan acciones y escoja cuál va a escoger. Entonces, es una diferencia enorme, grandísima. Por el tipo de economía, obviamente es una economía desarrollada, nosotros no. Bueno, muy bien. Entonces ya tenemos eso. Entonces, por esa razón que les acabo de decir, es que no podemos utilizar títulos valores de Colombia, porque nos daría aquí al contrario, nos daría más rentabilidad en el RF y más bajito en el RM. Y luego esto hay que hacer aquí una resta, prima del mercado hace una resta, mira aquí hace una resta, entre RM menos RF. Después les explico esta parte. Entonces cuando hace la resta, aquí la hace bien, 16 menos 2, 14, claro, da positivo, ahí está la resta. 1640 menos 240, calculó aquí la prima del mercado en 14. Bien, en Colombia hubiese sido al revés. Pero bueno, 16 y 2 no, suponga RM5 y RF1, perdón, RF5 y RM1. Entonces resta 1 menos 5. Aquí daría menos 4. Y eso no es correcto, eso no es lógico. ¿Cómo se le ocurre que un mercado accionario tenga una rentabilidad menor a la de un mercado de bonos, siendo este el de mayor riesgo? Entonces, eso no tiene ninguna lógica. Entonces, por esa razón, no podemos usar el mercado colombiano. Bueno, Tenemos que profe, acudir al mercado americano. exacto. Y digamos que estamos en Colombia. Entonces, ¿esta plantilla qué? O sea, no entiendo. Ahí como que Para eso vamos a usar la inflación de Colombia y la inflación de Estados Unidos para hacer ese ajuste. ok. No hemos llegado allá, vamos por partes, vamos ahí. Bueno, entonces, ya tienen
2021 LRF y 2021 LRM. Hacen lo mismo que acabé de hacer para el 2020. ¿Está claro? El que calla, otorga. Profe, Profe, o sea, toda la ya lo gestión que tomamos, hizo ahorita la volvemos a hacer ahora Sí, con el sí, 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 pero la 2020. tomamos sí, del 2000, sí, del sí. 2010. Repetimos. Pero desde 2010 entonces. No desde 2011, sino desde 2010. ¿Qué dice César? Pues sí, o sea, pues, 2020. porque la vamos a tomar en 2020, la tomamos del 2021, 10 años, 2011. Entonces, para 2020, 2010. ¿Sí es así o no, profe? Sí, señor. Ah, bueno. Le pegué a una, ¿no? Le pegué a una. Ya era hora. 2020 con 2010. Aquí lo hicimos ¿cómo? ¿Cómo lo hice? Pues 2021 con 2011. 2021 con 2011. Ahora para hacerlo el 2020. Con 2010. Ah, ok. Bueno, listo. Y la misma operación y calculan el RF y el R. Muy bien. Tasas de inflación de Colombia y de Estados Unidos. Entonces, permítame que yo por aquí tengo un enlace para buscar esas tasas. Toca buscarlo por aquí, a ver dónde es que lo tengo. Especialización. ¿Quién está? Oh, 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 no, 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 no. Ay, juelas, ¿dónde tengo yo esa información? Espérenme a ver. Espérenme a ver, espérenme. Aquí vamos a buscar. Tasa inflación USA. Sí, aquí debe estar. Tasa inflación USA. Acá, acá, acá. Enlace. Enlace. Aquí están los enlaces. Sí, señor. Enlaces para variables. Ok, aquí está, aquí. Para obtención. Bueno, vamos a bajar este, a ver si está acá. El RF, aquí está el IPC de Estados Unidos y el IPS de Colombia. Listo, yo les envío entonces estos enlaces. Entonces, este es un enlace para el IPC de Estados Unidos. Entonces, voy a copiar esta dirección. Yo se los hago llegar, yo se los subo ahí a la página. Les digo el IPC de Estados Unidos en esta dirección, el IPC de Colombia, que son para las tasas de inflación. Copiamos y lo llevamos acá a una página para abrirlo. Correcto, ahí está. Muy bien. Entonces, aquí tenemos en esta página, esta es una página de una información del IPC de Estados Unidos hasta marzo de este año. Aquí en la parte inferior, debajo de esta gráfica, esta estadística gráfica aquí están los valores del IPC. Estos son los valores que vamos a usar. Así como usamos ahorita los valores de Standard & Poor's y los bonos, aquí usamos estos valores. Esto es el IPC, no es la inflación. De aquí sacamos la inflación. El IPC es un índice de precios, es un número que al comparar un número de un año con otro año es el que da la tasa de inflación. De ahí salen las tasas de inflación. En Colombia, en Estados Unidos, en Chile, en Japón, en Norteamérica, en la Cochinchina, en la Noche China, en donde quiera. Entonces, si estamos en el 2021, tomamos lo mismo, 10 años de historia y tomamos diciembre, aquí ya está por meses, aquí ya no está por años como el del señor Standard & Poor's, que era por años. El IPC ya se saca por meses. Entonces vamos a tomar el del cierre de cada año. Diciembre del 2021, 278.8, anotarlo por acá.
278.8. Este lapicero ahora no me escribió. Eso sí suele suceder. 278.8. Ese es diciembre del 2021. ¿Y contra qué lo comparan? Contra el IPC de Colombia. No. Con el año Estamos en Estados anterior, Unidos, entonces, ¿qué lo van a hacer? con el anterior, con el mes anterior, noviembre. Contra diciembre del 2011, 10 años, lo mismo que hicimos ahorita, pero ya tomando no solamente el año, sino también el mes. Entonces, el IPC de diciembre 2021 y ahora bajan aquí y buscan el IPC de diciembre 2011, del 2011. Por aquí debe estar. Vamos a ampliarles para que vean ustedes. Ahí está. 2011. Ahí está, diciembre del 2011. Diciembre del 2011. ¿Cuánto es? 225,7. Ya hacen esa operación. Entonces, ¿qué hacemos? Nos vamos aquí a la hojita en Excel. Tasa de inflación de Estados Unidos, promedio histórico, promedio geométrico en los últimos 10 años. Igual. Paréntesis. Dato final. ¿Cuánto fue? ¿No se dieron cuenta? 278,8. Sobre dato inicial. 221. 225,7. Cierran paréntesis. ¿Qué le hacen más? Sobre elevado Elevado. Elevado. a la 1. Paréntesis. 1 sobre 1 10. sobre 10 años. Tierra. Cierro Menos 1. paréntesis. Menos 1. Eso. Tiene que aprenderse eso. Eso no es ninguna dificultad. Es un No, promedio no. geométrico. Y ahí está. Tasa de inflación promedio en los Estados Unidos en los últimos 10 años. 2,14%. Eso mismo lo hacemos para Colombia. Entonces hay una página también para acceder al IPC en Colombia. Aquí está, Banco de la República, obviamente. Entonces copiamos esta dirección aquí en una página en internet y abrimos ahí esa página. Ahí está. Índice de precios al consumidor, Banco de la República. Y dentro de índices de precios al consumidor, aquí a la derecha, le decimos todas las series de datos. Aquí hay series IPC desde no sé qué, no, todas las series. Descargamos este que dice descargar y consultar. ¿Sí lo ven acá? A la derecha, todas las series de datos. Acá, en el enlace que les copié, toda la serie de datos. Y aquí me mandó para meta inflación desde enero de 1993. Bueno, el IPC, yo necesito ese el IPC, donde diga IPC. IPC base desde el julio del 54, ¿sí? Cualquiera de estos sirve. Base desde julio hasta diciembre del 2018, no, porque necesitamos 2021 y 2020. Entonces, el primero. No el de meta de inflación. Les amplío. Cuando entran ahí, al de toda la base, toda la serie de datos buscan donde dice IPC total. Y aquí está un archivo en Excel. IPC total, base 2018, desde julio del 54. Y aquí nos descarga esa base. Es correcto. Y aquí tenemos en la columna B el índice de precios al consumidor. Aquí están las inflaciones, pero bueno. Y aquí en la columna A están las fechas. Esto es un número índice, esto es un
numerito, así como vimos el de ahorita, el de Estados Unidos. Vamos al final y hacemos lo mismo. Buscamos 2021, 12, también está aquí por meses, vean. Diciembre, 21, 12, 111,41. Diciembre del 2021 contra diciembre del 2011. Subimos y buscamos diciembre del 2011. Aquí está. Diciembre del 2011. 76,19. Ese es el IPC, el índice de precio al consumidor que se obtiene a partir de la canasta de bienes. Ese es un ponderado. ¿Cuánto es el índice de alimentos, vestuario, vivienda, comunicaciones, transporte? Y lo llevamos aquí a la hojita en Excel, entonces, para la inflación de Colombia. 2021, igual, paréntesis, 111,41 sobre 76,19. Cerramos paréntesis, elevado, paréntesis, 1 sobre 10. 10 años. Cierro, menos 1. Y ahí nos queda hecho el 2021. Y eso mismo lo hacen con el 2020. Entonces, obvio, se comporta como se esperaba. La tasa de inflación en Colombia, promedio por año, geométrico por año, en los últimos 10 años, del 2011 al 2021, ha sido el 3,87%. La tasa de inflación en los Estados Unidos, promedio en los últimos 10 años, promedio anual, ha sido el 2,14. Y ya con esto, entonces él mire lo que hizo. Cogió el 2,40, que era el RF, los bonos de los Estados Unidos, y los puso ya a moneda de nosotros, de Colombia. Cogió la tasa del Standard & Poor's y la convirtió a Colombia. Eso fue lo que hizo aquí la inflación. ¿Qué fue lo que hizo aquí con la inflación? Tomamos la inflación de Colombia y la inflación de Estados Unidos y calcula una devaluación técnica. ¿Esto qué es? Es la diferencia entre las dos inflaciones. ¿Cuánto por encima? Esto lo que quiere decir es cuánto por encima está la inflación de Colombia promedio por año a la de Estados Unidos. Entonces, en promedio, la inflación nuestra está 1,70% superior a la de Estados Unidos. No se hace resta, porque al restar no da 1,70. Para restar se hace una división. Aquí está la operación. Aquí está 1, toma 1 más 3,87 sobre 1 más 2,14 menos 1. Para restar divide, pero no divide así, 3 sobre 2. 1 más la tasa sobre 1 más la otra tasa. 1 más la tasa de inflación de Colombia sobre 1 más la tasa de inflación de Estados Unidos y al final menos 1. Y eso da la evaluación técnica. Es decir, vuelvo y repito, ¿qué tanto por encima está la inflación nuestra a la de Estados Unidos? Promedio anual de los últimos 10 años. Entonces nosotros estamos por encima en un 1,70%. Entonces, ¿qué hace con este 1,70? Viene y se lo aplica aquí. Entonces ahora le va a sumar a la tasa RF de Estados Unidos del 2,40, le va a sumar el 1,70. No se pueden sumar. 2,40 más 1,70 daría 4,20. 4,10. Y está dando es 4,14. Es lo contrario de este. Aquí para restar, ¿qué se hizo? Se dividió. Ahora si vamos a sumar, ¿qué hace? Se multiplica. Se Lo multiplica. multiplica. ¿Y cómo multiplica? Entonces no es multiplicar 2 por 1. Lo mismo, 1 más el 2,40 por 1 más el 1,70. Aquí está la operación, ahí está. 1 más el 2,40 por 1 más el 1,70. Cierra paréntesis menos 1. Entonces hizo la suma. Eso es lo que no es que esté multiplicando, está sumando.
2 tasas para sumar se multiplican, 2 tasas para restar se dividen. Entonces, listo, la sumó. Entonces quiere decir que al 240 le suma lo que estamos por encima de la inflación a ellos, y eso significaría que ese equivalente en nuestro país sería el 414. Y este equivalente de Estados Unidos en nuestro país sería el 1838. Y ahora sí saca aquí, por diferencia, que si es por resta directa, 18 menos 4, que es la prima. ¿Qué significa una prima? Que es la, ¿cómo se llama? La hija o el hijo de una tía. La prima es el mayor valor. Cuando ustedes le pagan una prima, me pagaron la prima, me dieron el sueldo y un mayor valor, un valor adicional, una prima a mitad de año, una prima a final de año. Y en algunas empresas una prima adicional, prima de Navidad, prima de no sé qué, prima de, según. Y si hay sindicato, peor. Prima por reírse, prima por llorar, prima por lluvia, prima por mercado, prima. Bueno, entonces le dan un mayor valor. Entonces la prima es un mayor valor, que es la diferencia entre los dos. Este sería el rendimiento entonces del mercado accionario y este el rendimiento de los bonos. Entonces la prima del mercado es cuánto por encima rinde el mercado accionario a lo que rinden los bonos. Es la prima, es lo que se paga, lo que adicionalmente reconoce el mercado por tener un riesgo, pues bastante. Por usted asumir riesgos, invertir en acciones, se le va a reconocer por encima de del rendimiento de un bono, se le va a reconocer una prima, un mayor valor del 14% en este caso. Si esto lo hubiésemos hecho peladito en Colombia, esta prima nos habría dado negativo, porque era al revés. No tendríamos que hacer ningún ajuste de inflación ni nada, sino reste de una vez las dos. Reste RM menos RF, y RM bajito y RF más alto, al restar le da negativo. Entonces réstelas al revés, no es que no se pueden restar al revés, siempre la resta es del más alto riesgo, el riesgo de mercado, al más bajo riesgo, el RF, bonos. Bueno, entonces por eso nos toca acudir a este mercado. Entonces aquí ya tenemos un primer elemento, que es la prima del mercado. Y vamos a terminar por esta noche aquí en el beta, ya que estamos ahí en la página. Bueno, antes que el beta, vamos a irnos a la prima riesgo país, prima riesgo país. Después miramos el beta cuando ya tengamos las empresas, mejor. Volvemos a la página del señor Damodarán. Ahora que la hice. La cerré, tal vez. Bueno, aquí de esta me puedo devolver. Aquí, a esta donde tenemos aquí el color azul, que nosotros, bueno, si está en inglés, Estados Unidos, etc. Estando en esta misma página del señor Damodarán, ahora nos vamos a ir aquí, prima riesgo para otros mercados, aquí a esta página. Prima riesgo para otros mercados. ¿Listo? Y vamos a buscar, voy a hacerles, como les dije, les voy a hacer el 2021. Ustedes pues ingresan aquí al 2020. Es decir, les toca devolverse aquí a la paginita donde ya ingresamos, a esta que está en azul y todos los datos que les mostré. Ingresan aquí prima riesgo, entonces allá les debe aparecer en inglés, pues Risk Premium for Other Markets. Risk Premium for Other Markets o prima riesgo para otros mercados. Ingresan aquí 2021 y 2020. Vamos a hacer el 2021. Ingreso aquí al 2021. Baja aquí un archivo en Excel. Aquí a la izquierda bajó. Ahí está un archivo en Excel. Nos deja aquí en esta página. Esta no la necesitamos. Entramos aquí en la parte de abajo. Observen aquí en las pestañas, en la parte de abajo. Y vamos a ingresar donde está ERPs por país. Esto es Enterprise Riesgos. Ahorita lo miramos, se me olvidó las iniciales. Riesgo, bueno, ahorita miramos riesgo de empresas por país, algo así. Ahorita miramos qué es el ERP. Ingresamos aquí a esta, ¿ok? ERPs por país. Aquí en la parte superior me dice que me olvidó qué es el ERP. ERP Equity Risk Premium, Equity Risk Premium. Equity Risk Premium es riesgo, prima de riesgo en acciones.
prima de riesgo en acciones. Bueno, entonces aquí en esta página, Equity Risk Premium, que no se me olvide. Equity es acciones y prima de riesgo accionario por país. Entonces aquí buscamos nuestro país en la columna A y en la columna F, le dejamos aquí esto fijo, bajemos aquí, ahí, y pongamos aquí inmovilizar paneles. Y por la columna F está la prima riesgo país. Ahí está prima riesgo país, columna F. Vamos a la columna F, otro color. Y buscamos aquí a la izquierda Colombia. Colombia. Y la prima riesgo país para Colombia en el 2021, no hay que hacerle ningún cálculo, ya está el dato, 1,84%. Nos vamos aquí a la hojita de nuestro arbolito de Navidad, prima riesgo país 2021, 1,84. Ustedes incluso no tienen que colocarle porcentaje porque esto ya está formateado, ustedes se dieron cuenta, miren. Yo escribo 2, escribo solamente el 2, no necesito ponerle porcentaje, él automáticamente le pone el porcentaje. 1,84. No vayan a escribir 1 punto, escriben 1,84 y mire lo que les pasa. Se lo escribió, pero no le está haciendo ninguna operación. Ahí les quedó mal escrito. Depende del sistema, ¿no? De cada computador. Si tienen sistema americano o sistema colombianito. Si es sistema americano, les toca con punto. Si es sistema nacional, con coma. Nuestras comas, nuestros decimales son con coma, mejor dicho, 1,84. Y ahí sí ya con eso hace operaciones. Bueno. Y esa es nuestra prima riesgo. Ese quiere decir qué tan riesgoso es un país para invertir. Eso es lo que nos está diciendo aquí el señor Damodarán en estos. Incluso aquí hay una cosa interesante. Aquí él tiene el Moody's Rating, que es la calificadora. Esta es una firma que hace calificación a cada país. Y cada país está calificado por letras. Las AAA son las mejores, hasta las letras C o D. No sé si hay alguno en D, no creo en D, ninguno en C. Lo más bajito calificado es C. Entonces, los países que tienen letras C son los que tienen riesgos más altos. Mire, vamos a ocultar aquí esto. Y miren los que tienen AAA. AA2, a Dubai B, vea, 0.48. Los que tienen C, 7 de riesgo. CA, 11 de riesgo. Los que tienen AAA, 0. Son los mejor calificados. Esta es la firma, es una firma que hace calificación. A Colombia la califican Moody's Rating y otra firma, es que hace poco le bajaron la calificación, dijeron a Colombia. Nosotros en Colombia estamos, creo, ¿cómo es? BA más, BA, Colombia. BAA2. Estamos en BAA2. ¿Ven? El Congo, bueno, Chile, vea, está mucho mejor calificado que nosotros. Chile está igual que la China, A1, vea. De Latinoamérica, Chile es un ejemplo de país. Bueno, ahorita con nuevo gobierno eso, quién sabe. A1, prima de riesgo 0,68, mucho menor riesgo. Y así por el estilo, entonces ahí están todos los países. Por aquí está Ecuador. Ecuador, vea, CAA3, está peor que nosotros. ¿Ven? Y bueno, todos los demás, Francia, AA2, Finlandia, Alemania, Germany, AAA, Guatemala, BA1, peor que nosotros, Grecia, BA3, bueno, Japón, A1, ni siquiera AAA, 0,68. Y así por el estilo, México, por aquí está México, BAA1, un poquito mejor que nosotros estamos BAA2. La prima de ellos es 1,55. Profe, ¿cómo está Venezuela? Eso le iba a buscar, ya sabía que César me iba a preguntar. Es que César desde el año pasado dice, me voy a vivir a Venezuela, profe. Listo, vaya para Venezuela. Venezuela está en C, 19%, es el peor de todos. Solo la letrica C, porque la letrica C con A, Zambia, está mejor, 11, que Venezuela. Uruguay, igual que nosotros, BAA2.
Los Estados Unidos, United States, triple A. Reino Unido, Kingdom Unit, doble A3, ni siquiera triple A. Uno pensaría, ¿no? El Reino Unido. ¿Quién es el Reino Unido? A ver, hola. Inglaterra. Inglaterra. El Reino Unido es Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Gran Bretaña e Irlanda del Norte. ¿Y quién es Gran Bretaña? Gran Bretaña es Inglaterra, Escocia. Se me olvidó el otro. Sí, es que hay varios países. No, espere, son tres. Gran Bretaña es Inglaterra, Escocia. Ay, pucha. Y el otro chiquito ahí. Ay. Inglaterra, Escocia. ¿Y cómo se llama el otro? Búsquenme, Gran Bretaña, Inglaterra, Escocia, y se me olvidó el otro país. Y ese Gran Bretaña unido a Irlanda del Norte es el Reino Unido. Bueno, listo. Cuba. ¿Sí estará Cuba? Mi profe, pero estas comparaciones. Cuba, deberían- CAA2. Comparándome 800. con los peores. Sí, para que vean ustedes ahí cómo es la situación y después no nos quejemos. Dinamarca, AAA. En vez de mirar para arriba, mira para abajo. Bueno, ahí está. Miren a ver qué vamos a hacer. ¿Cuál es Gran Bretaña? ¿Me acuerdan? Inglaterra, Escocia y me falta uno. Ay, ¿cómo es que se llama este país allá de las naguas, de los muchachos? Gales, profe, Gales. Gales. Gracias, César. Gales, país de Gales. Muy bien. Por fin salimos de ese problemita. Entonces aprendan. Gran Bretaña son 3 países. Inglaterra, Gales y Escocia. Y Reino Unido es Gran Bretaña, que son esos 3, más Irlanda del Norte. Bueno, dejemos ahí, muchachos, porque ya es hora de ir a descansar. ¿No les parece? Ya después entonces seguimos. Ya tienen entonces hecho las tasas de algunos años, de algunas tasas y ya lo saben hacer 2021 y eso mismo lo hacen para el 2020. ¿De acuerdo? Listo, Sí, profe. Hola, bueno, listo. Voten bien, compañeros. Nos vemos. Chao, profe. Bien. Profe, Nos feliz hablamos, noche. Chao, profe, muchachos. gracias. Buenas noches. Chao, Gracias. compañeros. Que Profe, descansen, que la les rinda. evaluación va a estar muy difícil. Pues la evaluación es de los temas que estamos viendo y yo al final les mando un repaso de unos cuestionarios para que ustedes no me los resuelvan ni me los digan, sino que los repasen. Los repasamos. Listo. Ok. Chao, Gracias. chao. Buenas noches, que descansen. Pero, Adiós. profe, buenas Profe, noches. gracias. Gracias. Chao, Chao, profe, amigo feliz noche. César. Chao. Chao, Ernest. Chao a todos. Chao.